para hacer todo esto posible. Pero en estos últimos minutos de este programa especial que hemos organizado este año, me gustaría tener una lectura de la palabra, si os parece. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, nos relata la siguiente historia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Todos los años solemos leer esta historia que nos habla acerca de la visita de los magos de Oriente. Leemos también el nacimiento de Jesús y todo lo relacionado con aquel acontecimiento que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hay muchos personajes que estuvieron relacionados con su venida, con su primera venida. Por ejemplo, uno de ellos, Herodes. ¿Pero cuál Herodes? Porque el Nuevo Testamento nos habla de 4 Herodes. Nos habla de este, que se conoce como Herodes el Grande, el hijo de este que se llamaba Herodes Antipas. Luego hay otro Herodes Agripa I, y finalmente hay un Herodes que se llama Agripa II. Este primer Herodes que hemos leído en esta noche en Mateo capítulo 2, que se conoce, ya digo, como Herodes el Grande, fue terrible, realmente terrible. Miren, un emperador de Roma, Augusto César, dijo de Herodes: vive más seguro un cerdo en el palacio de Herodes que su familia. Él quitó de en medio a su madre por los motivos que solamente él sabe. Posteriormente, también a su esposa. Y para colmo, a 3 de sus hijos. Era un peligro de hombre. Este fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es verdad, es famoso porque mandó a construir pues, la famosa ciudad de Cesarea la Marítima y muchos palacios en Israel, pero sobre todo pasó a la historia por ser un hombre sanguinario, sin ninguna misericordia y sin ningún tipo de compasión hacia nadie. Luego, uno de sus hijos, Herodes Antipas, también está relacionado con las cosas negativas que caracterizaron a su padre, porque fue el que le robó a su hermano Felipe la esposa. Y la Biblia dice que en aquellos días había un tal Juan el Bautista, un profeta, un varón de Dios, que denunció este pecado y eso le costó la vida. Luego hay un tercer Herodes Agripa I, que fue también el que eliminó a uno de los cabecillas de la iglesia primitiva, nada más y nada menos que a Santiago, el hermano de Juan, discípulo de Jesús. Y luego el último, Herodes Agripa II, fue el que dijo aquella famosa frase que todos hemos oído y conocemos: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se acuerdan? Cuando él estuvo presente en un simulacro de juicio, de interrogatorio que le hicieron al apóstol Pablo en Cesarea la Marítima.
No cabe la menor duda de que la vida de Jesús no fue nada fácil, ni antes, ni durante, ni después. Tuvo que huir con sus padres a Egipto durante unos cuantos años. Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fueron unos meses, otros dicen que fueron 4, otros dicen 7, otros dicen 10, 11 años. Sea como sea, tuvo que huir con su familia a un país extranjero porque ya desde pequeño lo querían quitar de en medio, lo querían eliminar. Durante su vida también sufrió todo tipo de persecución, todo tipo de humillaciones, y muchos solamente le seguían para ver si lograban descubrir algún fallo, algún error, alguna palabra en contra de la ley de Moisés o en contra del Imperio Romano, para de esa manera tener un motivo para acusarlo. Y vemos en este pasaje que hombres de ciencia, como eran los magos de Oriente, fueron capaces de estar viajando durante mucho tiempo, durante meses, para ir al lugar donde el Señor Jesucristo había nacido. Él no nació en Jerusalén, todos lo sabemos, nació en Belén de Judea, que significa la casa del pan. Pero cuando llegan estos hombres de ciencia, observadores de las estrellas y de las constelaciones, guiados milagrosamente por su estrella, como ellos mismos dijeron, le dicen al rey Herodes: ¿dónde está el verdadero rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jerusalén está de Belén más o menos como unos 8 kilómetros hacia el sur. Dice la Biblia que ellos fueron hacia Belén y allí encontraron al niño, a sus padres, y allí se postran delante de él. Son las primeras personas en la historia de la humanidad que se postran delante de un niño que no habla, que no hace milagros, que no hace señales, milagros y prodigios, pero ellos sabían que no era un niño normal y corriente. Ellos sabían que había nacido el rey, pero no solamente el rey de los judíos, sino el rey de toda la humanidad. Cuando él comienza su ministerio, la Biblia dice que una de las primeras palabras, uno de los primeros mensajes que él da es aquel que dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Estos hombres le conocieron siendo un niño. No sé si después tuvieron la oportunidad y el privilegio de poder oírle predicar, o sanar a algún enfermo, o multiplicar los panes y los peces, o verlo haciendo prodigios y maravillas, no lo sé. Pero ellos sabían perfectamente que a pesar de su temprana edad, ese niño iba a cambiar el rumbo de la historia. Y así fue. La Biblia nos enseña que cuando vuelve de Egipto, no va a vivir a Belén, sino a una localidad llamada Nazaret. Por eso se le conoce a él como Jesús de Nazaret. Y allí hasta los 30 años permanece, digamos, en silencio, hasta que finalmente comienza su ministerio. Y entonces podemos entender que todas aquellas escrituras, todas aquellas profecías que se habían escrito tocante a su primera persona, su primera venida, se cumplieron perfectamente en su persona. No faltó ni un solo detalle. Todo se cumplió a la perfección. Ahora, déjenme que les cuente algo que creo que es muy importante para entender un poco la gloria, la bendición que vino con su primera venida al mundo. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel transitaba por el desierto desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, hay un momento en el que a través de Moisés, el Señor le dice al pueblo de Israel que le construyan para él una tienda, un Mishkan, como se conoce, un lugar donde él deposite su gloria, y todo el campamento alrededor de ese tabernáculo, alrededor de esa carpa, puedan estar tranquilos y seguros tanto durante el día como durante la noche, porque Dios, el Dios que los ha sacado de la esclavitud, va a vivir entre ellos como uno más. Y la Biblia dice que el día de la inauguración de ese tabernáculo, de esa especie de templo portátil, la gloria del Señor llenó ese lugar. Un lugar humilde, un lugar muy fácil de transportar, pero un lugar donde habitaba la gloria del Señor. Y dice que cayó fuego del cielo. Cuando por fin logran entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, entonces Dios, viendo que ya su pueblo no iban a seguir viviendo en tiendas de campaña, sino en casas, Él dice: ahora yo quiero que también a mí me construyan una casa. Y entonces pone en el corazón de uno de los reyes más importantes de Israel el deseo de construir un templo, pero preparó todo para que su hijo Salomón pudiera construir el primer templo de Jerusalén. Ya era el segundo lugar donde Dios iba a habitar con su pueblo. Y el día de la inauguración nuevamente se vuelve a repetir la historia. La Biblia dice que cayó fuego del cielo
Y la gloria del Señor llenó aquel templo de tal manera que dice que los sacerdotes no podían ministrar ni aún moverse dentro de las instalaciones de aquel templo. Pero todos conocemos la triste historia de la destrucción de ese templo. Los babilónicos atacaron Jerusalén y no solamente destruyeron las murallas, sino que saquearon los tesoros del templo llevándoselos a Babilonia, y ese templo fue destruido. Y por 70 años la gloria del Señor ya no estaba en Israel, porque el templo había sido destruido. 70 años después logran volver cientos, miles de judíos, y el Señor vuelve otra vez a permitirles el privilegio de construir ahora el segundo templo de Jerusalén. Y uno espera que así como cayó su gloria y fuego en el tabernáculo y en el primer templo, también volviera a suceder en el segundo templo lo mismo, pero no fue así. No hubo ni gloria de Dios, ni fuego del cielo. Pero dice San Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Hijo. Y Juan el Bautista dice, y Él, que es el Verbo hecho carne, Él que es el verdadero Mesías, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por eso podemos tener la seguridad de que ahora nosotros como templo del Espíritu Santo, por medio de la obra perfecta y maravillosa del Señor Jesucristo, tenemos su gloria, su presencia en nuestra vida y el fuego de Dios 24 horas al día, porque Él ha depositado su presencia en nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, sabemos que no estamos de acuerdo con la fecha que los hombres le han dado acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Ya lo hemos dicho, yo creo que hasta la saciedad. Si ustedes escuchan los mensajes que yo he dado más o menos en esta misma fecha, en los últimos 23 años de mi vida, habrán oído que casi es una repetición continua cuando digo que sabemos que Jesús no nació en el mes de diciembre y menos el 24 por la noche. Ya lo hemos dicho. Pero por si acaso hay alguno que dice, ay, el pastor Sierra cambió ya de opinión y ahora están celebrando la Navidad. Permíteme decirles que nosotros podemos saber bíblicamente cuándo nació el Señor Jesucristo. No el día, pero sí la época. Porque la Biblia nos enseña que antes de su nacimiento había un sacerdote de la tribu de Abiú o de la clase de Abiú, que era la que ocupaba el lugar 24 en el ministerio de los sacerdotes en el templo. Y dice que este sacerdote, según el tiempo que le tocaba ministrar, recibe la visita de un ángel que le profetiza y le dice que su esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Y la palabra de Dios nos enseña que por el tiempo que Zacarías estaba ministrando en el templo, por los 6 meses de diferencia que hay entre el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús, y por otros muchos detalles más, sabemos que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, sino lo más probable y lo más seguro es que nació en los primeros días del mes de octubre. Por eso no había lugar para ellos en ninguna parte. Por eso, queridos hermanos, los que cuidaban los rebaños de los corderos en Belén podían estar acampando al aire libre porque no había llegado el frío invierno, sino que todavía se podía acampar al aire libre. Y por eso ellos no pudieron encontrar un lugar, porque se celebraba una de las fiestas más importantes del año del calendario hebreo, como era la fiesta de Sucot, donde la gente viajaba de todas partes del mundo para subir a Jerusalén y recordar durante 7 días, algunos se quedaban un día más, cómo habían sido peregrinos durante 40 años cuando transitaron por el desierto. Mis queridos hermanos, un año más estamos aquí reunidos primero para darle gracias al Señor por habernos acompañado y bendecido durante todo este año. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido un año extraordinario, ha sido un año maravilloso, donde hemos visto cómo la obra ha crecido, donde hemos visto almas convertidas, donde hemos visto cómo la obra ha sido bendecida por el Señor y cómo Él ha suplido en abundancia todas y cada una de nuestras necesidades. Y podemos decir como aquellos dijeron antaño, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Pero queridos hermanos, también queremos en estos tiempos en los que intentan taparnos la boca, en estos tiempos en los que intentan atacar todo lo que huela a cristiano o a cristianismo,
sí queremos reivindicar que nosotros creemos que hace 2000 años el Rey de Reyes y el Señor de los Señores amó de tal manera a este mundo que se desprendió, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros estamos aquí esta noche cantando y participando de este tiempo maravilloso porque Él vino hace 2000 años a este mundo. Si Él no hubiera venido a este mundo, si Él no hubiera muerto por nosotros en aquella cruz y si Él no hubiera resucitado al tercer día, hermanos queridos, ¿a quién le hemos cantado en esta noche? ¿Qué es lo que estamos recordando? Un cadáver, un muerto, un hombre que tuvo un carisma espectacular, que hizo señales, milagros y prodigios. Ya hubieron otros que también lo hicieron, pero ninguno se puede comparar con Él, porque Él no solamente muere en la cruz derramando su sangre por nuestro pecado, sino que al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y a Él le queremos dar toda la gloria y toda la honra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, bendito sea Dios. No estamos recordando a un muerto, no estamos celebrando una fiesta pagana, estamos recordando y agradeciendo al Señor que Él viniera a este mundo a morir por nosotros. A mí particularmente me da igual si nació en agosto, en septiembre, en octubre o en enero. Para mí lo importante no es tanto la fecha, para mí lo importante es el motivo por el cual vino a este mundo. Y Él vino para buscarte a ti y para buscarme a mí. Porque nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor nuestro Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que en esta noche le damos gracias al Señor por haber venido a este mundo, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz. Y permítame decirles, y concluyo, mis queridos hermanos, que en estos días en los que nos vamos a reunir en familia, con amigos, con familiares, recordemos que si Él no está sentado en esa mesa, si Él no está presidiendo esa casa y esa familia, de nada sirve lo que hagamos. Porque ¿qué es lo que estamos celebrando, hermanos? ¿Por qué la ciudad ha cambiado de aspecto? ¿Por qué hemos adornado la iglesia y hemos preparado este programa especial? Porque hay gente que viene de diferentes partes de Europa o del mundo para estar con sus familiares en estos días. Porque quiero recordarles a todos que aunque no es la fecha exacta, nosotros los cristianos creemos que Él nació hace 2000 años y por eso tenemos paz en nuestros corazones y en nuestros hogares, porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano y amigo, y permíteme decirte que si el Señor Jesucristo no está en nuestros corazones, de nada sirve lo que hagamos, los regalos, las comidas. De nada sirve las decoraciones. Si Él no está en nuestros corazones, no sirve absolutamente de nada, nada de lo que estamos celebrando en el día de hoy. Pero te damos infinitas gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a morir por nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque entendemos cuál fue el motivo principal que te motivó a venir a este mundo. Sí, Señor, morir, derramar tu sangre, cumplir las escrituras, pero también rasgar el velo de ese templo que nos separaba de tu presencia y establecer un camino, predicar unas verdades para llevarnos a la vida eterna. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno y has transformado nuestras vidas poderosamente. Toda la gloria y la honra te la daremos a ti por siempre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Sin hacer mucho jaleo, saluda a tu hermano en esta tarde a tu lado. Dile, hermano, Dios te bendiga. Aleluya. Todos los que han participado en esta noche, por favor, pasar al frente, no quiero decir poneros de pie, quiero decir, todos. Si me dan monitor, por favor, Diego. Y quiero en esta noche pedir a todos los que han participado en este programa, los más chiquititos delante, que cantemos juntos una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dile a tu hermano,
Que el Señor te bendiga en este tiempo tan especial. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias.